Bienvenidos a nuestro segundo bloque. Como les anticipaba antes del corte, vamos a charlar con la politóloga Paola Zuman, la directora de Zuman Córdoba y Asociados. Ustedes ya la conocen porque ha venido este programa. Charlamos muchísimo sobre la coyuntura electoral y han publicado recientemente un último informe que tiene algunas conclusiones muy interesantes y le voy a proponer a nuestra invitada que charlemos sobre eso. Bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias. Un placer, Janina. Bueno, Felipe. Me llama la atención que en las conclusiones del informe plantean directamente que las tendencias electorales se empiezan a construir meses, incluso un año antes, sí, y que estamos transitando semanas clave. ¿Qué están observando y por qué se animan a esa definición tan jugada, ¿no? Cuando pareciera que en la campaña se cocina todo. Sí, la realidad es que en las campañas se definen algunas tendencias siempre y cuando esas tendencias estén indicando que las dos fuerzas políticas más importantes o dominantes en términos electorales están muy parejas. Cuando hay una diferencia muy significativa, la verdad es que las campañas electorales definen poco porque pueden mover 3, 4 puntos, no mucho más allá de lo que se venía viendo en tendencias anteriores. Así que la realidad es que las campañas sirven, tienen una función que hoy, la verdad, y lamentablemente está bastante desvirtuada, que era plantear una opción formativa e informativa a la ciudadanía sobre un poco lo que hablabas con Héctor Campana en el bloque anterior, ¿no? El tema de informar sobre las plataformas, sobre los equipos, sobre las dirigencias, qué diferencia un candidato del otro. Y lo que estamos observando es que últimamente las campañas electorales, la realidad es que no están sirviendo para eso. Sirven más como un acto, como una contienda entre dos gallos de pelea, claro, que en definitiva... Si exactamente. Y eso, en general, no mueve demasiado el amperímetro, salvo cuando, como decía antes, la cosa está muy pareja y se define por muy poquitos puntos. Y no sé si vos lo observas, pero da la sensación que desde hace ya una década estamos en una etapa de campaña eterna, ¿no? Si vamos al caso, varios de los dirigentes que hoy están postulados arrancaron la campaña en junio o cuando empezaron a cocinar la lista para las PASO. Sí, bueno, las campañas no duran nunca el mes que define la ley, pero también hay tantas cosas que no estamos respetando de nuestros sistemas electorales, ¿no? Y de nuestros sistemas democráticos, como por ejemplo, la democracia debiera ser representativa de todos los sectores de la sociedad y tengo que decir que nos hacen trampa a las mujeres, ¿no? Y a la representación femenina dentro de las listas. ¿A qué me refiero con trampa? Para no dejar el concepto en el aire. Sí. En general, la política todavía se define, o las candidaturas, mejor dicho, todavía, y más allá de todos los sistemas que hemos podido diseñar, internas abiertas, internas cerradas, internas partidarias, paso, no paso, etcétera, se definen en una mesa chica de 2 o 3 señores que deciden quién va a ser, y si repasamos las crónicas periodísticas de los días de campaña o previos a una campaña, quién va a ser el primero y el tercero. Y eso te define que el segundo va a ser una mujer, sí, claramente, porque lo estipula la ley, pero que la ponen los varones. Y entonces eso... Sí, porque de hecho en los comandos de campaña, de hecho trascendió cuál es el de Hacemos por Córdoba y no hay ninguna mujer, e incluso hasta Natalia de la Sota estaba pidiendo silla en esa mesa Eso política. te define varias cosas. Por un lado, que la mujer va segunda. Que le debe su posición a los varones que la ponen en ese lugar, que la ponen entre comillas. Y además que la mujer obtiene mucha menos financiación para hacer su campaña que el varón, porque todos los recursos económicos para hacer una campaña
van el primero, que siempre es varón. En general en los afiches aparece el primero y la segunda, pero todos los recursos económicos van para el varón. Entonces empieza un círculo vicioso en el que las mujeres no tienen recursos económicos, no pueden hacer campaña, no pueden posicionarse frente a la opinión pública, por lo tanto no son tan conocidas, por lo tanto nunca encabezan las listas. Y si no encabezan las listas, la realidad es que nunca se llega a cumplir con la ley de la paridad en el Congreso de la Nación, que es el único ámbito de la política hoy en el que hemos logrado por ley tener paridad. Si queremos ser democráticos, tenemos que respetar la ley y tenemos que respetar la representación de todos los sectores de la sociedad, de las mujeres, de las diversidades y de un montón de otros sectores que hoy no están siendo representados porque la política sigue siendo un ámbito exclusivamente masculino. ¿Y cómo se resuelve eso? Hablando de que hay, digamos, toda una retroalimentación porque no hay financiación o porque hay mayor financiación por el primer candidato, ¿cómo se resuelve sin que parezca una imposición legal? Bueno, la imposición legal, por un lado, es un mecanismo de una medida afirmativa que lo que intenta es naturalizar. Una suerte de discriminación positiva sería. Exactamente. Intenta naturalizar la presencia de las mujeres en la política. Ahora, hay toda una serie de otros mecanismos que lograrían que no nos hagan estas trampas a las mujeres. Y la principal es la voluntad política de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos que incumplen las normativas que ya están reglamentadas, pero que además no hacen ninguna acción que pueda ser superadora de esas normativas, les hacen trampas de manera permanente, y una justicia electoral que mira para otro lado, que no controla, que no legisla. Hay todo un mecanismo de paridad horizontal que lograría que las mujeres puedan en algunos turnos electorales encabezar las listas, porque el tema de encabezar las listas es muy importante. Cuando el número de legisladores, de diputados o de senadores que van a entrar a una Cámara es impar, siempre entra un varón, una mujer y un varón. Entonces, nunca llegamos a la paridad. Desde el año 2001 en Córdoba tenemos paridad, en la legislatura de Córdoba nunca ha tenido paridad. Tenemos ley, pero nunca hemos tenido paridad en la Cámara. El ejemplo de la trampa, como decís. Paola, te quiero llevar nuevamente a las conclusiones porque del estudio que hicieron, porque marcan una leve mejoría en la apreciación popular del oficialismo nacional y sus dirigentes, también de Cristina. Toda una novedad, ¿no? Porque el bolsillo no siente la mejora, ¿no? Sí. ¿Es un peranito? ¿A qué se debe? Vos bien lo decías, es una mejoría leve. Con lo cual yo no lo tomaría como un caso cerrado. Es como dicen los y las periodistas, es una noticia en desarrollo, digamos. Esto puede deberse de alguna manera a algunos indicadores que pueden generar expectativas positivas. También puede deberse a una mejora que intentamos los colegas y las colegas en ir mejorando metodologías de medición, porque las encuestas tienen serios problemas metodológicos de implementación, de medición. Yo siempre digo que las encuestas no se equivocan, los que nos equivocamos somos los encuestadores y las encuestadoras, ¿no? A la hora de implementar ciertas metodologías, a la hora de hacer análisis, a la hora de analizar datos en función de los contextos, porque a veces un dato duro nos está indicando una cosa, pero el contexto nos va contra lleva... pelo y hace ruido. Exactamente. Sí. Y además, hay que decir que las encuestas tienen que ser instrumentos o herramientas para diagnóstico, pero no para pronóstico. Entonces, muchas veces nos agarramos de esos números para pronosticar resultados que son herramientas muy fiables y muy válidas,
pero que tienen que servir más para diagnosticar, para elaborar estrategia, para ver por dónde ir. Te voy a poner contra la espada y la pared porque hoy sabes que la discusión es interna o encuesta, ¿no? Para definir la candidatura. En Juntos por el Cambio están en ese proceso, a través del reglamento. Lo mismo pasa en el peronismo, sobre todo en el peronismo capitalino, ¿no? Que tiene muchos candidatos y ninguno consagrado como tal todavía. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué sería lo más viable? ¿Que vayan todos a las urnas o, bueno, que promedien distintos sondeos? ¿Qué se les recomienda en este caso? Creo que para profundizar los mecanismos del sistema democrático no hay nada mejor que las elecciones. Una encuesta puede, como decía recién, respetar todos las indicaciones y todas los estándares metodológicos y demás, pero la representación se logra a través de las elecciones. ¿Y cómo percibe el electorado este estado de debate permanente a nivel local dentro de la oposición, a nivel nacional también dentro del oficialismo? ¿Lo ve como un debate, por ejemplo, a lo que implicaría una interna dentro de Juntos por el Cambio? ¿Lo ve como un debate democrático necesario o lo ve como una guerra de intereses de políticos que es ajenos a la agenda que tiene la sociedad? Yo creo que lo ven más como una guerra de políticos, ¿no? Porque no hay debates constructivos. Digo, no estamos debatiendo si tenemos que diseñar una matriz productiva o si tenemos que, no sé, ir por el lado del cambio climático o una reforma de una ley laboral, por ejemplo, ¿no? Exactamente. El único debate que hay es el debate por las candidaturas, el debate por fulano dijo, mengano respondió, ¿no? No hay un debate muy constructivo hoy. Espero y voto porque en una campaña se pueda desarrollar ese debate. A ver, si los políticos y la ciudadanía se escandaliza porque un dirigente de un partido dialoga o tiene una reunión con un dirigente de otro partido. Macri llora, por ejemplo. ¿De qué debate estamos hablando? Lo mismo pasó cuando Cristina se reunió con un economista, con Melconian. Fue un escándalo nacional. Sí, es verdad. Y cuando el presidente Alberto Fernández se reúne con Cristina, es también un acontecimiento nacional. Y son del mismo espacio. Estamos tan desacostumbrados al debate, al diálogo, al consenso, a buscar la negociación política real que tiene que existir, que es sana, que es constructiva para la democracia, que cuando se produce nos extrañamos o nos escandalizamos. Me parece, y espero que así sea, que en época de campaña esto pueda ser un poco más constructivo entre los dirigentes de los distintos partidos, o por lo menos entre los dirigentes de los partidos internamente, ¿no? Que parece que hoy está bastante... Paola, para cerrar y cortito, te pregunto por el chico más mirado, Javier Milei, ¿cómo evolucionó su consideración pública en el último informe? Mira, hay que hacer una diferencia entre el posicionamiento de Javier Milei a nivel nacional y el posicionamiento de Javier Milei a nivel provincial. Milei ha crecido, él con su propia imagen a nivel nacional y ha crecido prácticamente en todas las provincias, pero no tiene candidatos provinciales que puedan traccionar en una elección para gobernador, con lo cual su figura a nivel candidatura presidencial ha crecido, tiene muy buenos números, pero a nivel provincial le falta estructura. Muchísimas gracias por tu participación. Despedimos a la politóloga Paola Suban, quédense ahí que vamos a charlar en el siguiente bloque con el padre Oberlin. Ya venimos.